Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, seguros, convencidos de que tu espíritu habla a nuestro espíritu, seguros, cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias para perfeccionarnos, santificarnos, prepararnos para toda buena obra. Hoy, Señor, creemos que al salir de este lugar no hemos de salir igual, sino por el contrario, edificados con tu palabra, despiertos, ansiosos de vivir en santidad, deseosos de vivir en santidad, prestos para seguir escuchando tu palabra y vivirla. Hoy creemos en el nombre de Jesús que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Recibimos tu palabra y te damos gracias por esa libertad de poder abrir la Biblia en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Y recórrase, si es tan amable, al libro de Malaquías. Desde el capítulo 1. La frase más sobresaliente que hoy vamos a estudiar es la multiplicación de la maldad. Los escritos del profeta Malaquías surgieron hacia el final de la revelación del Antiguo Testamento, probablemente una generación o dos después de los días de Esdras y Nehemías. A Malaquías generalmente se le sitúa alrededor del año 400 antes de Cristo. Y por el contexto del mensaje de Malaquías, es evidente que desde las reformas de Esdras y Nehemías, a mediados del siglo V antes de Cristo, los judíos se habían deteriorado espiritualmente una vez más. Esto refleja en especial las preguntas que Dios responde a tan pacientemente en el libro de Malaquías. 10 preguntas que el pueblo de Dios le hace al mismo Dios, y seguidas de estas Dios se las contesta. Desde el primer capítulo de Malaquías, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 15, encontramos esta serie de preguntas hechas, al parecer, por jefes de familia, jefes del pueblo, los que no creían lo que Dios les había estado enseñando a través de su palabra. Cada pregunta, retomando como dije hace un momento, va precedida de una declaración de Dios sobre la situación espiritual del pueblo en aquellos días, y que no dista muchísimo en parecerse a la iglesia actual. A continuación, veremos desde el capítulo 1, versículo 1, cómo y que el Espíritu Santo compara a la iglesia actual por el estilo de vida que está llevando. A la luz de la Biblia, veremos un tema titulado La ingratitud de Israel. Malaquías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Verso 2. Yo os he amado. ¿Quién dice? Jehová. Y dijisteis. Esta es la primera pregunta que el pueblo de Dios le hace a su Dios. ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Dios comienza una declaración de amor por los judíos de aquella época después del exilio. Esto se puede comparar con la vida del cristiano, en la que después de que es llamado a pertenecer a la familia en la fe, que es colocado en el cuerpo místico de Cristo, el cristiano vuelve a buscar los afanes de la vida, los placeres de la vida. No le interesa estudiar la palabra de Dios, no busca en oración la presencia de Dios. Todo se vuelve rutinario, se vuelve un estilo de vida religioso, un club social, parecido claramente al estilo de vida que estaba viviendo Israel. Así como lo había hecho al principio con Israel en el momento del éxodo, ahora también Dios muestra que ama a su pueblo, ama a su iglesia,
Y como se cita en Deuteronomio capítulo 4 verso 37, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, como a muchos cristianos que los ha sacado del adulterio, de la fornicación, del estilo de vida pecaminoso, y ahora siguen buscando con un afán estar en la vida de pecado. A eso se le describe como ingratitud. Dios protegió, Dios guió, alimentó, amó a su pueblo. Sin embargo, ellos continuaban dudando de su amor. Ellos seguían cuestionando la palabra de Dios, no en base a un criterio espiritual, sino en base a su pensamiento humano y carnal. Así como muchos que se dicen cristianos y lo ponen en interrogantes: ¿en qué nos amaste? Esa pregunta debiera dar, después de tanto de nosotros estudiar o dejar al Espíritu Santo que examine nuestro corazón. ¿Verdaderamente nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas las fuerzas? En lugar de preguntarle a Dios: ¿tú nos amas? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice la primera carta de Juan. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Muchos cristianos dicen: no tengo pecado, el estilo de vida mía es una persona salva. Quien dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos tenemos pecados, pero no debemos de vivir en un estilo de vida pecaminoso, andar en un estilo de vida en fornicación, adulterio. La respuesta de Dios es hacer que Israel mirara la historia. Jacob y Esaú eran los hermanos de un mismo padre. Sin embargo, Dios no los trató igual. Fueron diferentes. Al escoger a Jacob, rechazó a Esaú. La decisión fue claramente suya como resultado. Esaú no pudo triunfar, dejando en libertad para hacer todo el mal que se le antojara. Se rebeló contra Dios, vivió en adulterio, en fornicación. Nunca amó a Dios. Y si miramos el pasado, veremos que Esaú era un hombre carnal, completamente materialista. Siempre sus ojos puestos en lo material. Su seguridad estaba en las cosas materiales, no en la esperanza de Dios. A continuación, Dios comienza a reprender a los sacerdotes por no darle la valía, la gloria, el honor a un Dios santo. Verso 4. Cuando Edom dice: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Versículo 5. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Versículo 6. Una pregunta que tiene que estar en nuestro corazón: si amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, ¿le reconocemos? Si verdaderamente Dios es nuestra prioridad, ¿lo tenemos en primer lugar? ¿Qué dice esta pregunta en el versículo 6? El hijo honra al padre, el siervo ¿a quién? Si pues yo soy padre, dice Jehová, y pregunta: ¿dónde está mi honra? ¿En dónde quedaron esas madrugadas donde buscabas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿En dónde quedó ese fuego encendido por el Espíritu Santo de buscar a Dios en cada mañana? Que era tu prioridad. Hoy en muchos de nosotros se ha convertido en un estilo de vida religioso. Procuramos más el aplauso de los hombres, procuramos más la aceptación de algún líder, que el mismo Dios nos apruebe. Sigue la Biblia hablando: si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Recuérdate que la palabra temor es reverencia. ¿Quién dice? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes? ¿Sí están aquí? A vosotros, oh sacerdotes, a los que estaban en el templo, al padre de familia, al que debe de instruir a sus hijos, al que transmite con su ejemplo, al que transmite, Dios mío,
Qué horror, qué horror, que en lugar de que un niño amanezca y vea a su padre lleno en la borrachera, en el alcohol, en el adulterio, no hay nada más detestable ante los ojos de Dios. Más te vale que agarres mejor una cuerda por ese testimonio. Dice la Biblia, dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? Si ofrendamos, si damos nuestro diezmo. Son tipificadas como migajas, porque muchos le están dando a Dios lo que les sobra. Y no hablo específicamente en lo económico, hablo del tiempo que estás buscando a Dios. Hasta el último Dios, hasta el último los estudios, hasta el último la búsqueda de la presencia del Señor. Si tú no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para nada. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Buscas a Dios únicamente cuando te interesa tener un beneficio. Esto es detestable. Quieres las bendiciones, queremos las bendiciones, pero no quieres los mandamientos de Dios. Como los religiosos, los fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo. Buscaban los mejores lugares, buscaban ser aprobados por las gentes, buscaban un estilo de vida diferente, pero no buscaban honrar a Dios. Jesús les llamó hipócritas. La respuesta de Dios fue que, en primer lugar, le habían ofrecido a él las obras, lo que les quedó. Oro si me acuerdo, busco a Dios si tengo tiempo. Discipularse, ya es un requisito. No, mi amigo, eso no es ningún requisito para un hijo de Dios. Es una necesidad espiritual el discipularse. ¿Con qué creces espiritualmente? ¿Con lo único que tú tomas espiritualmente el domingo? No. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, alimentarnos de la palabra de Dios. Juan capítulo 8, Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Jesús, Dios contesta, versículo 7. En que ofrecéis sobre mí altar pan, ¿qué? Inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es ¿qué? Minimizas el servicio a Dios, minimizas estar en la presencia de Dios, minimizas estar orando con tu Dios, y le tienes más importancia a los afanes, a lo que está en el mundo. Le tienes más importancia a muchas cosas que el mundo ofrece. Su trato con Dios era contentarse con darle lo que no se le hubieran atrevido a dar a un príncipe. ¿Tú estarías dispuesto a darle las obras a tu jefe de oficina? ¿Estarías dispuesto a darle al primer mandatario lo que se te da la gana o lo que te sobra? Pues eso es lo que estás haciendo muchas de las veces con Dios. Verso 8: y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificarlo, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Pregunta Jehová. Presentarlo pues, ¿a quién? ¿Eso qué significaba? Que lo que hacemos nosotros muchas de las veces en la iglesia es diferente a lo que hacemos en el mundo. Buscas y sigues buscando presentarte delante de autoridades o en el mundo secular diferente, con excelencia, y a Dios le sigues dando lo que te sobra. Dios rehúsa esos dones. Dios llama al arrepentimiento, ya que le ofrecían verdaderamente lo que le sobraba. Y Dios busca, Juan capítulo 4, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La situación se parecía mucho a la que había habido en los días de Isaías, cuando Dios se había rehusado también el culto de los israelitas. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 4. ¿La tienes? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué dice la Biblia?
dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel. ¿Qué dice? Con sus hechos, con su estilo de vida, abandonaron los principios espirituales. El amor de ellos se enfrió, su corazón, muchos de ellos, se endureció. Hacían únicamente las cosas religiosas, monótonas. Buscaban únicamente, de nuevo lo digo, la aprobación exterior. Regresemos a Malaquías capítulo 1, versículo 13. ¿Alguno dirá: ¡a qué fastidio estar escuchando mensajes como este! ¡A qué fastidio otra vez que nos estén hablando de pecado! ¡A qué fastidio otra vez las mismas alabanzas, las mismas canciones! Esto es completamente aburrido. ¡A qué fastidio! El pueblo de Dios ingratamente le estaba diciendo a Dios lo mismo. Versículo 13. ¿Qué dice? Y habéis además dicho, ¿qué? ¡Oh, qué fastidio es esto! Yo quiero un mensaje de prosperidad. La prosperidad espiritual se halla y está en la palabra de Dios, en donde el Espíritu Santo sí te confronta, sí te anima, te restaura, pero transforma tu entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. De nuevo, ¿a qué fastidio es esto? El pueblo de Dios únicamente tenía los ojos en a ver qué saco, buscando a Dios únicamente a ver cómo me bendice. Busco a Dios para que me bendiga. No, yo no me voy al mundo, porque si me voy al mundo me va como en feria. No amas a Dios, porque la comunión con Dios es como el matrimonio. Tiene que haber fidelidad, tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad, tiene que haber integridad en las buenas y en las malas. ¡Ah, qué fastidio es esto! ¡Qué molesto, qué engorroso! En lugar de que lo veas como bendición, ya lo estás viendo como maldición, como una carga. Y me despreciáis. ¿Quién dice? Dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Yo cumplo con el Señor, dices. Le das lo que te sobra, le das no de lo primero, sino de lo que te acuerdas. ¿Y qué dice Dios? ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Es decir, ¿aceptará Dios esas migajas espirituales? ¿Aceptará las obras espirituales? Santo hermano de Dios, no estamos ya en tiempos para jugar a la iglesita. Es urgente, Dios mío. Gracias a Dios que tenemos la libertad para abrir la palabra de Dios. El Espíritu Santo confronte nuestra vida. Un mensaje de edificación, un mensaje que hace crecer al cristiano, es el que mismo te perfecciona a través de la Escritura, que te dice tus errores. Dios mío, ¿a quién le gusta escuchar los errores? A nadie. 1180 capítulos tiene la Biblia, de los cuales 4 no tienen relación al pecado. Los 2 primeros son en relación a la creación y los 2 últimos a la Nueva Jerusalén. Todos los demás tienen relación al pecado. Tienen relación al pecado, donde el Espíritu Santo nos está diciendo que su palabra, que debe de llegar hasta lo profundo de nuestro corazón, es para sanar, sí, para restaurar, para animar, para confrontar, pero sobre todo para sacar las impurezas, Dios mío. Pero cuando una persona busca con la mente al Señor, es decir, con sus emociones, buscará únicamente agradar su carne. De nuevo, si únicamente buscas adorar a Dios con tu mente, con la carne, querrás emociones. No así el que lo busca en espíritu. Malaquías 1:14. La vida de muchos de ellos se había vuelto una maldición, porque seguían ofrendando, dando. Hablo de tiempo, hablo de ofrenda en trabajo, hablo de lo que Dios te concede como administrador. Verso 14, ¿qué dice? Maldito en que gana el que tiene machos en su rebaño
promete y sacrifica a Jehová, ¿qué? Qué increíble es que teniendo que Dios te ha dado para administrar lo que Dios te ha dado, tú le des lo que te sobre, lo que te sobra, lo feo, lo horrible, lo que no te sirve. Parte B del versículo 14. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Qué quería Dios de su pueblo? ¿Qué estaba buscando Dios de los padres de familia? ¿Qué estaba buscando Dios de los que enseñan la palabra misma? ¿Qué estaba buscando Dios de los que se congregan los domingos? Vea Malaquías capítulo 2 versículo 7. La Biblia dice, verso 7: porque los labios del sacerdote, ¿qué dice? Han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Un padre de familia, un cristiano, soltero o casado, tiene que buscar la presencia de Dios. No engordarse espiritualmente, sino transmitir la palabra de Dios. Y expresa este versículo hermosamente lo que Dios había querido siempre que fueran los sacerdotes. Debían enseñar la palabra de Dios, ser una fuente de la que aprendieran la ley de Dios todos los hijos del pueblo. Y en resumen, eran mensajeros de Dios. Y hoy a nivel mundial el evangelio se ha concesionado. Ya no permiten el gobierno del Espíritu Santo en su vida, ahogan al Espíritu Santo con sus hechos, con el pecado, concesionan la palabra de Dios y dicen lo que de su carne sale, concesionan la palabra de Dios y dicen únicamente lo que le agrada a la gente, lo que únicamente busca a la gente, comezón de oír, prosperidad, bendición económica. Nunca Dios ha abandonado a su pueblo. Si buscas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, como resultado, como añadidura, Dios te dará lo que necesitas. Y en resumen, los mensajeros de Dios debían estar preparados para toda enseñanza con toda verdad espiritual que procediera de Dios. Y el mejor ejemplo lo encontramos, lo lees en casa, en Esdras capítulo 7. Pero ¿cómo se comportaban los sacerdotes? Malaquías capítulo 2 versículo 8. Mas vosotros sabéis, ¿qué dice la Biblia? Apartado del camino. Como cuando Dios exhorta, cuando el mensajero, el ángel exhorta a una de las iglesias. ¿Desde cuándo? Acuérdate de cuándo, desde cuándo has caído, desde cuándo te has apartado de la palabra de Dios, desde cuándo ya no buscas a Dios con todo tu corazón, desde cuándo ya no te discipulas, desde cuándo ya no tienes amigos cristianos, desde cuándo te has apartado del camino. Justificas tu vida de pecado con la vida de pecado de los demás. Es que ¿para qué voy? Todos son hipócritas, todos son imperfectos. Yo solamente soy santo. Será santo pero el enmascarado de plata. Verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. ¿Y qué dice la Biblia? Por causa del testimonio. Y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Se apartaron del camino, fueron un pésimo testimonio, tropezaron al pueblo, corrompieron el pacto, prostituyeron el evangelio. Malaquías capítulo 2 verso 5. ¿Cuál era ese pacto? Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que ¿qué? Me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre hubo humillación. Temer a Dios a través de la verdadera enseñanza bíblica. La palabra temer, te lo repito, es reverencia, no es miedo. El temor a Dios es reverencia. Puedes leerlo en casa, Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 32.
un pueblo ingrato, 7 consecuencias de apartarse de la palabra de Dios, en donde Dios estaba hablando de manera continua, pero Dios los abandonó a su propio pecado. Malaquías 2:9. Por tanto, y en consecuencia de estos sacerdotes que habían perdido el respeto, perdieron, si no había un testimonio, perdieron el respeto de toda la audiencia, de toda la gente, de sus conciudadanos, de sus consiervos. ¿Cómo quieres que te respeten cuando sigues fumando y sigues diciendo que eres cristiano? ¿Cómo quieres que te respeten tus hijos cuando dices no veas pornografía y tú lo estás viendo? ¿Cómo quieres que te respete tu esposa cuando hablas de no violencia y eres violento? ¿Cómo quieres que te respeten en tu casa o ahí en donde estás trabajando cuando tu testimonio es alejado completamente de Dios? De doble ánimo, una torta no volteada, dice el profeta. Dice el verso 9. Por tanto, yo también os he dicho, viles y bajos, ¿ante qué? Que Dios diga por el comportamiento horrendo de un cristiano, ¿eres cosa vil? Dios mío, qué tristeza. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. En la ley hacéis acepción de ¿qué? Y si un cristiano, si un hijo de Dios, si alguien que se llama cristiano, si alguien que se llama que es de la familia en la fe, no es leal con el Señor, con Dios, mucho menos lo será con su esposa, mucho menos lo será con sus hermanos en la fe. Si hay ingratitud, si hay apostasía, si hay completamente alejamiento de tu persona para con Dios, ¿qué se espera con los que te rodean? Traición, ingratitud. ¿Dónde dice? Verso 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues, cómo dice? Nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Deslealtad entre cristianos, ladrones entre cristianos que se llaman cristianos, mentirosos entre algunos que se llaman cristianos. Otra vez, si no eres leal, si no has mostrado honestidad, si no has mostrado sinceridad con tu Dios, ¿qué se espera que le hagas a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos consanguíneos, a tus hermanos en la fe? Y el pueblo adulteró casándose también ¿con quiénes? Con personas que no eran cristianas. No importa, mijita, cásate con Saturnino, tiene dinero, tiene platica, tiene dinerito, cásate. Después se va a convertir en sapo, vas a ver. Malaquías 2:11. Prevaricó Judá en Israel, y en Jerusalén se han ¿qué? Cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y se casó ¿con qué? Con hija de Dios extraño. Uno de los problemas sociales, de acuerdo a lo que dicen los expertos, los sociólogos, les llaman ellos problemas sociales a nivel mundial, es el adulterio. La Biblia le llama pecado. Y hoy día mucho se parece quizá esta última generación a la que se describe en Génesis como los días de Noé. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. No les importaba nada. Únicamente buscaban los placeres, el estómago era su placer. ¿Había algo de malo que comieran y bebieran? No, lo malo era que estaban buscando únicamente el placer. No estoy contento con esta muchacha, me divorcio y ahora me caso con otra, y así consecutivamente. Y un alto porcentaje de jóvenes no se casa porque actualmente muchos de ellos tienen relaciones sexuales con su novia, están viviendo en fornicación, no les interesa el matrimonio a muchos de ellos. Delante de Dios esto es fornicación.
Y la Biblia está diciendo claramente, versículo 11, parte final, se casó con hija de Dios extraño, tal como Salomón, ya grande. Las concesiones que hizo, las negociaciones que hizo este hombre, el hombre, como dicen algunos, el segundo hombre más sabio después de Jesucristo. Este hombre concesiona, se casa con mujeres, con dioses extraños. En su vejez, su corazón se inclinó ¿a quién? A los dioses de esas mujeres. Tarde o temprano, si tú sigues permitiendo esa deslealtad, si tú sigues buscando lo del mundo, si tú sigues buscando egocéntricamente tu placer y no morir al deseo, al yo, vas a encontrarte con tristezas. Porque eso es lo que el mundo te está diciendo, te enseña un panorama como si fuera completamente diferente. El falso placer, alcohol, drogas, mujeres, éxito, fama, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo, jujuju, todas las vocales dichas en jajaja, ¿no? Todo risa y risa, no importa nada, comamos, bebamos. Salomón dijo, santo de Dios, a la risa le dije enloqueces, Eclesiastés capítulo 2. Tenía su nevera, su refrigerador llena de vinos, de alcohol, de todo, no le faltaba nada. ¿Y qué dijo él? Vanidad de vanidades. La verdadera felicidad, la seguridad no se encuentra en las cosas materiales, se halla en un Dios sobrenatural que vive y reina, se llama Jehová de los ejércitos. El pueblo preguntó otra vez cómo era que le había tratado con alevosía. Versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová. ¿De qué? ¿Había algo de malo que ellos fueran a llorar al altar de Jehová? ¿Había algo horrendo que dijeran, Dios mío, qué de malo es de que vengan y que llores? No había nada de malo. Lo malo era que no era sincero, no había honestidad, no estaban arrepentidos, estaban llenos de remordimiento, de llanto, de clamor. Así que no miraré más, ¿qué dice Jehová? A la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Verso 14. Más diréis, ¿por qué? Si lo que quieren es hasta un buen bosquejo, un buen mensaje para el diezmo, para que le entre. Fíjate, hazme favor en donde tienes la mente. Si cuando un cristiano dispone su corazón, reconocer a Dios con toda su vida, con sus bienes materiales, con su vida, santo de Dios, y te ocupas en cosas que son vanas y vacías. Cuando un cristiano aparta, un hijo de Dios aparta para reconocer a Dios. No solamente aparta su tiempo con Él, aparta un espacio para estudiar la palabra de Dios, aparta un espacio con la familia, aparta lo que Dios le ha concedido de administrar en bienes materiales. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer, ¿de qué? De tu juventud, contra la cual has sido, ¿cómo dice? Desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La respuesta de Dios completamente se contentó con señalar particularmente a los matrimonios, las relaciones familiares, y era como si hubieran profanado la santidad de Dios al casarse con hijas adoradoras de dioses extraños. Y por esta causa no podían adorar a Dios en forma aceptable. Estaban trayendo fuego extraño. Fuego extraño. Cuando tú le traes algo a Dios y que no es de corazón, es fuego extraño. Cuando tú ofrendas al Señor, sabes que no es de corazón, es fuego extraño. Cuando vienes a la iglesia de mala gana, Dios mío, ¿ya para qué? Y no vienes con la convicción de, Dios mío, quiero ser restaurado, quiero ser sanado, Dios mío, y únicamente criticas, murmuras y estás en el chisme, es fuego extraño. Cuando estás dentro del servicio de Dios y lo ves todo como un afán, lo ves todo como carga, es fuego extraño. Y por esta causa no podían adorar a Dios.
Habían profanado la simiente del pacto, no teniendo miramientos con la santidad de Dios. Se habían casado con adoradores de ídolos. No podían esperar que Dios aceptara sus ofrendas, ni aunque fueran acompañadas con lágrimas. Evidentemente, el pueblo objetó esta situación, esta acusación. Ya se habían divorciado de Dios antes y por consiguiente se divorciaron de su mujer. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Ese es un tema profundísimo, ¿verdad? Cada caso es diferente. Aquí estamos hablando de la deslealtad con Dios. Aquí estamos hablando de la deshonestidad con Dios. Malaquías 2:13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios quería que el matrimonio fuera honesto. Dios quería que el matrimonio estuviera limpio. Y pasadas estas cosas, el Señor declaró que las palabras del pueblo, fíjate, las palabras del pueblo ya le habían cansado a Dios. Pero no que Dios es misericordioso, lo es. Pero no que Dios es justo, lo es. No que Dios es amoroso, lo es. Pero hay un límite de la paciencia divina. ¿Dónde dice? Malaquías capítulo 2, verso 17. ¿Qué dice? Habéis hecho, ¿qué dice? Cansar a Jehová. ¿Con qué? Siempre lo mismo, cada 8 días, pidiendo perdón por el mismo pecado. No hay arrepentimiento. Tu estilo de vida es igual. Sigues en la misma negligencia del pecado. Y a Dios ya le cansaron tus palabras. Y el pueblo todavía le pregunta: ¿en qué te cansamos, Señor? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios que juzga? ¿Qué estaban diciendo? A lo bueno le llamaban malo, y a lo malo le llamaban bueno. Confusión. El pecado nubla el entendimiento. Y muchos cristianos roban, delinquen y dicen: Dios me bendice. Ya estoy robando ahí de la caja, ya hasta tengo para mi coche. Ya hasta tengo el enganche de una casita. Y te lo estás robando y dices: Dios me bendice. Confusión. La venida de un mensajero de Dios a fin de que el pueblo se arrepintiera siempre ha estado presente en toda la historia de su pueblo. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dios siempre habla antes de tiempo. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Si es cierto, desde el verso 7 hasta el verso 19 se habla de Juan el Bautista. Y antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, antes de que la iglesia parta en el rapto de este planeta, Dios siempre habla antes de tiempo. Dios está hablándote: búscame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, arrepiéntete, abandona el pecado, abandona el adulterio, abandona la fornicación, abandona el cohecho, el robo. Si verdaderamente eres hijo de Dios, ten temor de Dios. Es increíble que algunos, llamándose cristianos, con la venda de la confusión por causa del pecado, aún digan: no hemos pecado, y viviendo en adulterio, en fornicación, en hurto, no buscando a Dios. Yo no robo, yo no peco. ¿Tú qué dices? Romanos capítulo 2 y 3, que no se debe de robar. ¿Robas? Pablo dice:
Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Y qué dice la Biblia? Y no las guardasteis. ¿Qué dice Dios? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Dios mío, qué misericordia de Dios. Alguno dirá, ¿cómo voy ahorita que he abortado 7 veces, que he asesinado, que he robado, que he mentido? ¿Cómo voy a venir a Dios? Soy hipócrita. Dios mío, ven a la presencia de Dios. Dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay perdón en la sangre de Jesús. No continúes en esa vida de pecado. No continúes en ese estilo de vida pecaminoso, porque de Dios nadie se burla. Puedes seguir mascando tu chicle, puedes seguir aún en el adulterio, en la fornicación. Según tú nadie se da cuenta. Pero si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar, te va a azotar. Y antes de que eso suceda, aún el pueblo se estaba preguntando, verso 7: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué contestó el pueblo? ¿En qué hemos de volvernos? A eso se le llamaba dureza de corazón. Insensibles por el pecado. Trato de ver mi vida. No, si no han robado, no he hecho nada. Otra vez, primera carta de Juan. Quien dice que no tiene pecado es mentiroso. Si has visto una mujer con deseos de poseerla, es adulterio. Si has visto algo con poseerlo a través de la envidia, es robo. Delante de Dios ya lo hiciste. Hoy el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, a un genuino arrepentimiento, a buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, a vivir en santidad. Dios mío, ¿es difícil? El mundo quiere ahogarnos, el mundo quiere consumir al cristiano, pero Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Ven a Jesús. Aquel que dice, aquel que hace, que no hace, aquel que no hace lo que debe de hacer, sabiendo que lo tiene que hacer, se le cuenta como pecado. ¿Hace cuánto que no buscas a Dios? ¿Hace cuánto que no vienes a la presencia de Dios en las mañanas? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no ves a tus hermanos en la fe como una familia fraternal? ¿Y hace cuánto no has clamado a Dios por tu país, por tu presidente, por tu iglesia? ¿Hace cuánto que sigues con un corazón duro? Vamos a orar. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice Dios: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actué, yo los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y vas a discernir la diferencia entre lo justo y lo malo, entre los que sirven a Dios y el que no sirve a Dios. Ven de nuevo a Jesús. Te has apartado. En muchos de nosotros hemos hecho una religión en lugar de una comunión íntegra. Muchos de nosotros hemos fallado. Ven a Jesús. Él es fiel, Él es justo y amplio en perdonar.
¿Quieres ponerte en pie? Levanta tus manos. Levanta tus manos y derrama tu corazón en la presencia de Dios, cosa que a diario tienes que hacer. A diario tenemos que hacer. Eres grande, Jesús. Así como tenemos los ojos cerrados, Dios prometió una bendición misericordiosa para todos aquellos que sinceramente mostraran el amor que tenían por Dios, viviendo en un genuino arrepentimiento, buscando a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, ya no en estilos religiosos ni mecánicos, sino con todo el corazón. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, reconocemos que muchos de nosotros hemos fallado, hemos pecado. Hoy, con todo nuestro corazón, reconocemos nuestro pecado. Dile, hijo, dile, hija, solo tú y Dios, de lo que está atravesando en tu vida: amargura, rencor, resentimiento, odio, idolatría, fornicación, adulterio, prostitución, homosexualismo. Pero ven a Jesús. Jesús extiende su mano para levantarte. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán desde abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Levanta tus manos y adórale con todo tu corazón. Nuevas y cada mañana son sus misericordias. Grande, grande, grande